Buenas tardes, mi nombre es Keliange Ortega de la Cruz, estudiante del doctorado, mención a la educación de la IESIT. Hoy estaremos hablando en psicología educativa de un tema muy interesante, que es comprender al ser humano para educar mejor entre etapas, contexto y construcción del aprendizaje. Educar no es solo transmitir información, es comprender cómo se transforma el ser humano. Cada estudiante entra al aula no solo como un receptor de contenidos, sino que es una historia en desarrollo. En la parte biológica, en la parte socioemocional, en la parte social y en la parte cultural. Hoy vamos a tener la oportunidad de analizar críticamente una teoría del desarrollo humano, la teoría de las etapas de Jean Piaget. Asimismo, la estaremos articulando con una corriente psicológica contemporánea, la del constructivismo sociocultural basada en Vygotsky. Todo esto con un propósito claro: entender cómo estas perspectivas impactan las prácticas educativas real en el aula. La teoría de Jean Piaget representa un giro paradigmático en la comprensión del desarrollo humano. Su propuesta no concibe al niño como un adulto, como un mini adulto, sino que es un sujeto epistémico activo que construye conocimiento mediante un proceso de reorganización cognitiva. Piaget plantea que el aprendizaje ocurre a través de dos mecanismos fundamentales: la asimilación y la acomodación. Cuando nos habla de la asimilación, es donde el individuo integra la información nueva en esquemas previos. Cuando se refiere a la acomodación, es donde esos esquemas se transforman para responder a lo desconocido. Este proceso dialéctico genera lo que se denomina equilibración, motor del desarrollo cognitivo. Sin embargo, su teoría no está exenta de críticas, aunque propone etapas claramente diferenciadas: sensoriomotriz, preoperacional, operaciones concretas y formales. La evidencia contemporánea ha demostrado que el desarrollo no es tan rígido ni universal como él lo sugería. Además, su modelo presenta una limitación importante: subestima el papel del contexto sociocultural y de la mediación pedagógica. Piaget nos enseñó que el estudiante construye, pero no explicó del todo con quién construye, ni en qué condiciones. Ahí es donde emerge la corriente contemporánea de Vygotsky. Desde una perspectiva contemporánea, el constructivismo sociocultural inspirado en Vygotsky amplía, profundiza la comprensión del aprendizaje. Aquí, el conocimiento no es solo una construcción individual, sino un proceso mediado socialmente. El concepto clave es la zona de desarrollo próximo. La distancia entre el estudiante puede hacerse solo y puede lograrse con apoyo. El estudiante solo puede construir, pero con apoyo puede hacerlo mucho más efectivo. Esto transforma radicalmente el rol del docente. Ya no es un transmisor de contenidos, sino un mediador estratégico que diseña experiencias de aprendizaje mediante un andamiaje pedagógico. A diferencia de Piaget, Vygotsky afirma que el aprendizaje procede al desarrollo. Y esto tiene implicaciones profundas en el aula. El error deja de ser un fracaso y se convierte en un indicador potencial. La interacción social se vuelve un recurso didáctico esencial. El lenguaje se posiciona como herramienta de construcción cognitiva. Mientras Piaget nos da la estructura del desarrollo, Vygotsky nos da el movimiento. Uno explica cómo evoluciona el pensamiento y el otro cómo ese pensamiento se potencia en comunidad.
No se trata de elegir entre uno u el otro, sino de comprender que la educación efectiva ocurre en la intersección entre la maduración cognitiva y la mediación sociocultural. En la práctica educativa, esta interacción se traduce en acciones concretas. Un docente que comprende a Piaget adapta contenidos al nivel del desarrollo del estudiante. Un docente que comprende a Vygotsky interviene estratégicamente para llevar al estudiante más allá de ese nivel. Un ejemplo real, en un aula de primaria para enseñar matemática no implica solamente repetir algoritmos, sino diseñar situaciones problemáticas donde el estudiante explore, dialogue, se equivoque, reconstruya su pensamiento con apoyo. Así el aprendizaje se vuelve significativo, transferible y duradero. Educar no es llenar mentes, es acompañar procesos de transformación humana. Comprender cómo se desarrolla el pensamiento, cómo se construye en interacción. No es solo teoría, es la diferencia entre enseñar contenido o formar seres humanos capaces de pensar, crear y trascender. Porque al final, enseñar bien es entender profundamente a quien aprende. Muchas gracias por su atención prestada.